Ava Hollander apoyó la frente contra la ventanilla polvorienta del vagón, observando cómo el territorio infinito de Arizona desfilaba en oleadas de pasto dorado y mesetas rojizas. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Su reflejo le devolvía la mirada. Una muchacha pálida, de cabello rubio miel recogido bajo un bonete modesto, ojos verdes cargados de más temor del que se atrevía a admitir, y labios apretados con una determinación nacida de la pura necesidad. Entre sus guantes sostenía por enésima vez desde que salió de Boston la carta desgastada. Las palabras eran simples, directas, casi frías por lo escuetas. Señorita Hollander, acepto su propuesta de matrimonio. La esperaré en la estación de Copper Springs el 15 de septiembre. Traiga solo lo necesario. Lo demás será provisto. Colt Ironhawk. Nada de promesas dulces, nada de afecto declarado. Solo un nombre que sonaba a filo de arma y una fecha que había llegado demasiado pronto. Ava había respondido al anuncio por pura desesperación. Las deudas de juego de su padre habían devorado todo: la casa, los muebles, las joyas de su madre, y finalmente a la propia mujer, que un amanecer gris dejó de comer y nunca volvió a levantarse. Cuando los acreedores llegaron buscando a Ava, ofreciéndole trabajos que ninguna mujer decente aceptaría, no le quedó más salida. Se vendió a un desconocido del oeste. En la agencia de novias por correo, las otras mujeres susurraban sobre aquel hombre llamado Colt Ironhawk. Algunas decían que era un ranchero con fortuna propia. Otras juraban que había sido un explorador del ejército que salvó a un general y recibió tierras como recompensa. Pero la mujer más anciana, Ada Crane, una viuda que había vivido en los territorios, la tomó del brazo con manos temblorosas. Ese hombre, susurró con los ojos muy abiertos. Ese es Apache, hijo de un jefe. Allá lo llaman rey, porque domina las tierras entre los dos ríos como si fueran su reino, muchacha. Ada se inclinó aún más, con aliento a menta y miedo. Dicen que es enorme, más alto que cualquier hombre que conozcas. Hombros como un portón, y lo demás. Calló, meneando la cabeza. Eres muy delicada, hija. Puede que no sobrevivas a la noche de bodas. Ava firmó los papeles de todos modos. ¿Qué otra opción tenía? Cuando el tren empezó a frenar y el conductor gritó: Copper Springs. Próxima parada, Copper Springs. El corazón de Ava golpeó tan fuerte contra el corsé que creyó desmayarse. La estación no era más que una plataforma de madera y un edificio que servía como oficina de boletos y tienda general. Ava bajó con las piernas temblorosas, su pequeño maletín en una mano y la carta en la otra. El sol de la tarde la envolvió con un calor áspero, desconocido para alguien de Boston, y en segundos sintió el sudor recorrerle la espalda bajo el pesado vestido del este. Se quedó allí, sola, mientras el tren se alejaba envuelto en vapor y humo. Y entonces lo vio. Surgió de la sombra del edificio como una figura arrancada de un sueño, o quizá de una pesadilla. Todo lo que Ada Crane había dicho era cierto, pero aún así, no la preparó para enfrentarse a la realidad de Colt Ironhawk. Era enorme. Superaba fácilmente los 2 metros. Su cuerpo parecía tallado a mano, cada fibra muscular tensando la camisa de algodón. Los hombros descomunales se estrechaban hacia una cintura firme y piernas poderosas enfundadas en pantalón de gamuza. La piel, color cobre bruñido, brillaba bajo el sol como si la luz le obedeciera. El cabello negro como ala de cuervo caía suelto por su espalda, adornado en las sienes con pequeñas trenzas, cuentas plateadas y una pluma de águila. Pero fue su rostro lo que le robó el aliento. No era hermoso como los caballeros de Boston. Era hermoso como la tormenta, como un puma sobre una roca, como el propio desierto respirando. Pómulos altos, mandíbula firme, nariz recta y orgullosa, y labios llenos, sensuales, curvados en una sonrisa apenas insinuada, que hizo que algo en el vientre de Ava se tensara sin permiso. Y sus ojos.
Dios misericordioso. Negros casi por completo, profundos. Observándola como si pudiera ver más allá del vestido modesto, hasta la mujer temblorosa que escondía. Se movía con la gracia tranquila de un depredador. Cuando se detuvo frente a ella, Ava tuvo que levantar la cabeza hasta que el cuello le dolió. Apenas alcanzaba su pecho. Ava Hollander. Su voz era grave, rica, resonante, como trueno lejano sobre la llanura. No era una pregunta. ¿Sí? Odiando el temblor en su voz, usted debe ser Colt Ironhawk. En esos ojos oscuros brilló algo parecido a diversión, o quizá aprobación. Lo soy. Extendió una mano y Ava retrocedió un instante, incapaz de evitarlo. Pero él solo tomó su maletín, rozando sus dedos con los suyos. La piel de Colt Ironhawk era cálida, áspera por los callos del trabajo, y aquel contacto fugaz provocó en Ava un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo. «Ven», dijo él simplemente. «La carreta está por acá». Ella lo siguió con pasos torpes, incapaz de ordenar sus pensamientos. Colt acomodó su maleta en una carreta robusta, enganchada a 2 caballos moteados y magníficos. Luego regresó hacia ella y la alzó hasta el asiento como si fuera liviana como el aire. Sus manos, grandes como planchas de cuero, le rodearon por completo la cintura y sus pulgares casi se encontraban en su ombligo. Por un instante mareante, Ava quedó pegada al pecho inmenso de él, respirando su aroma a salvia, cuero y algo salvaje y masculino que le nubló la cabeza. Un segundo después ya estaba sentada arriba, mientras él subía con la misma naturalidad, y pronto la carreta avanzaba. Recorrieron el camino en silencio por casi 1 hora, siguiendo un sendero que se alejaba de los pequeños asentamientos para internarse más y más en la soledad de la tierra abierta. Ava contempló cómo el paisaje cambiaba de desierto ralo a praderas ondulantes, salpicadas de álamos, hasta llegar finalmente a las orillas de un río ancho y sereno, que brillaba como plata líquida bajo la luz tibia de la tarde. «Este es el límite sur de mis tierras», dijo Colt al fin, rompiendo el silencio con su voz profunda. «¿Tan lejos llega?», pensó Ava tragando saliva. «El límite norte es otro río, a 2 días de camino», explicó él. «Todo lo que está entre uno y otro pertenece a mi gente y a mí». Ava sintió un nudo en la garganta. «Es inmenso». «Sí», respondió él, mirándola con un brillo de orgullo. «Mi padre fue un gran líder. Cuando hizo la paz con el gobierno blanco, le otorgaron estas tierras a cambio del servicio de nuestros guerreros como exploradores». Volteó la mirada hacia el horizonte. «Cuando murió, todo pasó a mí». «Entonces, también eres un jefe», murmuró ella. Él esbozó esa sonrisa tenue que la desarmaba. «No usamos esa palabra, pero sí. Soy quien guía a los nuestros. Soy responsable de su seguridad, su bienestar y su futuro». Hizo una pausa. «Y ahora también soy responsable de ti». El pecho de Ava se apretó. «Debo decirte algo», susurró. «Contesté tu anuncio porque no tenía otra salida. No sé vivir en un lugar así. No sé montar, no sé disparar, no sé preservar carne ni curtir pieles. No sé nada de lo que una esposa aquí debería saber. Quizá no soy lo que esperabas». Colt la observó largo rato, con un gesto indescifrable. «Eres exactamente lo que esperaba», dijo al fin. «Una mujer del este, educada, refinada, suave». Guió los caballos por una curva y, de pronto, un gran campamento apareció frente a ellos. Docenas de tipis y estructuras de madera acomodadas con cuidado a lo largo del río, humo elevándose de los fogones, gente ocupada en sus tareas vespertinas. «Mi gente necesita a alguien que enseñe inglés a los niños, alguien que lleve las cuentas cuando comerciamos con los asentamientos, alguien que pueda hablar con los funcionarios blancos sin miedo», continuó él, mirándola con una suavidad inesperada. «No pedí a una esposa de frontera, Ava. Te pedí a ti». Ella no supo qué responder.
Sentía alivio porque no le exigía volverse una pionera de un día para otro. Pero también una punzada extraña, una decepción tonta al pensar que él veía su unión como algo puramente práctico. ¿Qué más podía hacer? La carreta se internó en el campamento, y Ava percibió decenas de miradas sobre ella. Las mujeres detuvieron su labor. Los niños, pertenecientes a The Meadow Cubs, se asomaron tras los tipis. Los hombres, varios de The Storm Riders, enderezaron la espalda, algunos con curiosidad, otros con sospecha, otros con abierta hostilidad. Ava era una mujer blanca en una comunidad apache, una extranjera, una intrusa. Sus manos temblaban sobre su falda. Colt detuvo la carreta frente a la estructura más grande del campamento. No un tipi, sino una casa sólida de madera, mezcla de diseño oriental y tradición nativa. Él bajó, rodeó la carreta y volvió a tomarla por la cintura para ayudarla a descender. Otra vez el aire se le escapó del pecho. «Esta es nuestra casa», explicó. «Esta noche nos casaremos según las costumbres de mi pueblo. Mañana, a la manera de ustedes, con el pastor Patterson de Copper Springs». Se detuvo un instante, algo más oscuro y profundo asomándose en su mirada. «Debes descansar, comer». La ceremonia empieza al atardecer. Se dio vuelta para marcharse, pero Ava, sin pensarlo, lo tomó del brazo. Bajo sus dedos, el bíceps era duro como roca cálida, y ella retiró la mano enseguida, avergonzada. «Espera. He escuchado cosas sobre ti. Sobre...» No pudo terminar. El rubor la traicionó. Colt se volvió lentamente. Se acercó a ella hasta cubrirla por completo con su sombra imponente. Una mano grande se alzó hasta su barbilla, obligándola a levantar el rostro. Su pulgar rozó su labio inferior, y Ava soltó un jadeo. La rudeza de la piel de él, combinada con la suavidad de su caricia, le encendió cada nervio del cuerpo. «Has oído que soy demasiado grande para una flor del este como tú, ¿verdad?», murmuró, su voz convertida en un ronroneo grave que parecía vibrarle en los huesos. «Que te romperé, que te arruinaré, que no sobrevivirás a nuestra noche de bodas». Ava no pudo hablar, ni siquiera pudo respirar. Ava solo pudo mirarlo con los ojos muy abiertos, los labios entreabiertos, y el corazón desbocado como un caballo salvaje que no encuentra freno. Colt Ironhawk se inclinó hacia ella, acercando su boca a su oído, su aliento cálido rozándole la piel. «Soy grande, en todos los sentidos», susurró. «Pero no soy un salvaje. Ava Hollander». Su voz descendió hasta un murmullo profundo. «Sé controlar mi fuerza, sé ir despacio, sé hacer que el placer dure hasta que una mujer ruegue por más». Sus labios rozaron la curva de su oreja, y ella tembló. «No te quebrarás en mi cama, florecerás». Luego la soltó, dando un paso atrás. El aire fresco del desierto llenó el espacio entre ellos, dejándola mareada, débil y completamente vencida por una sensación que no comprendía del todo. «Descansa», repitió él con su voz ya serena como si nada hubiera ocurrido. «Enviaré mujeres para ayudarte a prepararte». Se alejó, y Ava se quedó frente a su nuevo hogar, observándolo marcharse. Su cuerpo ardía. Cada parte de ella parecía encendida por un fuego desconocido. Entre sus muslos palpitaba una necesidad que jamás había sentido, que ni siquiera sabía que existía. Ella había llegado esperando cumplir un deber, soportar lo que viniera. No había esperado desear. Las horas antes del atardecer parecían eternas. Las River Sisters llegaron a la casa llevando un vestido de suave piel blanca, decorado con cuentas en azul y plata. La bañaron con agua perfumada con flores silvestres, cepillaron su cabello color miel hasta dejarlo brillante, y la vistieron con aquel atuendo que dejaba sus hombros descubiertos y abrazaba sus curvas de una manera que ningún vestido de Boston se hubiera atrevido. Cuando Ava se miró en el pequeño espejo, casi no reconoció a la mujer frente a ella. Parecía indómita, libre, sensual.
una verdadera novia del territorio. Cuando el sol empezó a bajar, pintando el cielo con tonos naranjas, rojos y dorados, una joven apareció en la puerta. «Es tiempo», dijo simplemente. Ava la siguió hacia el aire fresco del atardecer, rumbo a una gran fogata levantada en el centro del campamento. Toda la comunidad de The Mesa Folk se había reunido allí. Sus rostros iluminados por las llamas se volvieron hacia Ava en un silencio expectante. Y allí, delante del fuego, como una figura arrancada de antiguos mitos, estaba Colt Ironhawk. También él había cambiado. Su pecho estaba desnudo, los músculos brillando con la luz del fuego. Podía ver la magnitud de su cuerpo, los hombros imponentes, los pectorales esculpidos, el abdomen marcado que descendía hacia la cintura estrecha. Su piel estaba decorada con símbolos rojos y negros, y un collar de garras de águila y turquesas descansaba en su cuello. Su cabello caía libre y salvaje, las cuentas plateadas atrapando destellos de fuego. Era, sin duda, la cosa más hermosa que Ava había visto jamás. Y cuando sus ojos oscuros se encontraron con los de ella a través de las llamas, cuando su boca sensual se curvó en una sonrisa lenta, cargada de aprecio masculino, algo dentro de Ava cambió para siempre. No caminaba hacia un deber, caminaba hacia su destino. La ceremonia fue distinta a todo lo que había vivido. Cánticos en una lengua que no comprendía. Humo de hierbas sagradas. El intercambio de objetos simbólicos. Una mujer mayor, Elder Mooncrest, envolvió sus manos con un cordón de cuero trenzado, uniéndolos como uno solo. Colt habló palabras en apache para su pueblo, su voz grave elevándose sobre el campamento. Luego, tradujo para ella. «Te tomo como mi esposa, mi compañera, mi igual. Desde esta noche, tus cargas son mis cargas, tus alegrías son mis alegrías. Tu cuerpo es mi refugio, y el mío es tuyo. Somos una sola carne, un solo espíritu, un solo corazón hasta que caiga la última estrella del cielo». Los ojos de Ava se llenaron de lágrimas. Ella había esperado frialdad, un acuerdo práctico, y encontró poesía. «Te tomo como mi esposo», murmuró Ava temblando pero firme. «Te honraré, te apoyaré y caminaré contigo en todo. Desde esta noche, soy tuya y tú eres mío». Elder Mooncrest sonrió suavemente y retiró el cordón. «Está hecho», dijo Colt con voz baja. «Eres mi esposa». El campamento estalló en celebración, tambores, cantos, danza alrededor del fuego. Pero Ava no vio nada. Solo sentía la mano de Colt envolviendo la suya, sus ojos oscuros ardiendo dentro de ella, y la promesa íntima de lo que vendría. Él la condujo lejos de la fiesta, hacia la casa que ahora compartirían. El sonido del festejo se desvaneció, sustituido por el susurro del viento entre los álamos y el retumbar acelerado del corazón de Ava. En la puerta, Colt se detuvo. «Ava». Su nombre en sus labios sonó como una caricia. «Lo que pase esta noche sucederá solo si tú lo deseas. No soy un salvaje, no te forzaré. Ni siquiera te tocaré a menos que me lo pidas, si necesitas tiempo». Ella lo miró, a ese hombre enorme, hermoso, intimidante y tierno, que acababa de prometer frente a todo su pueblo que la honraría hasta el fin de los días. Y tomó su decisión. «No necesito tiempo», dijo con una firmeza inesperada. «Te necesito a ti». Algo primitivo ardió en los ojos oscuros de Colt Ironhawk. Colt Ironhawk la tomó en brazos como si no pesara más que una pluma, y la cruzó por el umbral hacia el interior violeta de su nuevo hogar. La noche de bodas, al fin, había comenzado. El fuego central iluminaba la estancia con un resplandor cálido, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes adornadas con mantas tejidas y objetos ceremoniales. En un rincón, un lecho cubierto de pieles de búfalo imponía su presencia, y Ava Hollander sintió que el corazón se le detenía por un instante al verlo. Colt la dejó sobre el suelo con suavidad,
sus pies descalzos hundiéndose en la tibieza de las pieles extendidas allí. Frente a ella, su figura se recortaba contra la luz del fuego. Ninguno de los dos se movió. Ava respiraba de manera entrecortada. El vestido blanco de piel suave que llevaba parecía de pronto demasiado ligero, demasiado revelador. Sentía su propio cuerpo con un desconcierto nuevo. El peso de sus pechos, la forma de sus caderas, ese calor profundo que había nacido en su vientre desde que él le susurró aquellas palabras al oído. Colt levantó una mano y trazó la línea de su mandíbula con un dedo apenas rozándola. «Estás temblando», observó, con aquella voz grave que parecía vibrar en el aire. «Lo sé», murmuró ella tragando saliva. «Nunca... quiero decir, no sé cómo...» «Lo sé», respondió él con una calma que la envolvió. Su dedo descendió por su cuello, dejando un rastro ardiente en la piel. «Eres pura, intacta, un regalo que nadie ha tocado todavía». Ava sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Había algo primitivo en la forma en que él lo dijo, pero lejos de asustarla. Aquello avivó esa calidez que la habitaba desde antes. «¿Me enseñarás?», preguntó ella, apenas respirando. Los ojos oscuros de Colt brillaron a la luz del fuego. Avanzó un paso más, posando ambas manos en sus hombros, sus pulgares trazando círculos lentos sobre la piel desnuda. «Te enseñaré todo», susurró. «Pero primero quiero que me veas tal como soy. Que no haya sombras que te hagan dudar». Retrocedió un poco para desatar los lazos en su cintura. Ava abrió los ojos con asombro. Su instinto le decía que apartara la mirada, que recordara los modales estrictos de Boston. No apartó la mirada. La prenda cayó, y Colt Ironhawk quedó ante ella tal como lo había formado la tierra y el viento. Ava soltó un pequeño jadeo. Era imponente. La fuerza marcada en sus piernas, el abdomen tallado por años de esfuerzo, los hombros de un guerrero acostumbrado a cargar con su pueblo. Su piel de bronce reflejaba el fuego con tonos rojizos. Ava llevó una mano a la boca, murmurando: «Dios mío». Él se acercó en 2 pasos y le tomó el rostro entre las manos. El calor de su cuerpo la envolvió, junto con el aroma a salvia y tierra húmeda que siempre lo acompañaba. «Iré despacio», prometió, con una suavidad que desarmaba. «Te prepararé, te guiaré, te llevaré de la mano hasta que tu propio cuerpo encuentre su ritmo. Suavizaré cada temor. No todo será fácil al principio, pero te juro, Ava, que esta noche conocerás una dicha que jamás imaginaste». Y ella le creyó. Dios la ayudara. Pero creyó cada palabra al ver esos ojos encendidos. «Entonces muéstrame», susurró. «Por favor, Colt, muéstrame». Algo cambió en la mirada de él, un hambre antigua mezclada con un respeto profundo. Sus movimientos seguían siendo tranquilos, medidos, como si controlara con cuidado una fuerza demasiado grande. Sus dedos buscaron los cordones de la espalda del vestido. Con lentitud, casi como si fuera un ritual, aflojó cada lazo. Sus nudillos rozaban su columna, provocándole un escalofrío tras otro. El vestido se aflojó en sus hombros, deslizándose poco a poco, revelando su piel encendida. Ava tembló cuando el aire fresco tocó su cuerpo. La prenda cayó finalmente, quedando a sus pies. Ella permaneció frente a él, iluminada por el fuego, con el cabello rubio miel cayendo en ondas sobre sus hombros, y los ojos verdes grandes, llenos de deseo y nerviosismo. Colt dejó escapar un suspiro ronco. «Eres hermosa», murmuró, y había tanta devoción en su voz que a Ava le dolió el alma. «Lo más hermoso que he visto jamás». La levantó entonces con la misma facilidad que al cruzar el umbral y la llevó hacia el lecho. La depositó sobre las pieles suaves, que la envolvieron como un abrazo frío. Luego se tendió a su lado. Ese cuerpo inmenso, cálido, fuerte, acercándose al suyo. Su boca encontró la de ella en un primer beso que la dejó sin aliento. Dulce y ardoroso, suave y a la vez profundo.
como una lluvia cálida después de una tormenta. Ella gimió suavemente, aferrándose a sus hombros, sintiendo cómo cada músculo respondía bajo sus manos. Él la besó hasta que no supo dónde terminaba su respiración y empezaba la de él. Después, sus labios bajaron por su rostro, su cuello, deteniéndose sobre el pulso acelerado que latía allí. Colt, jadeó ella, incapaz de contenerlo. El fuego crepitó, el viento rozó las paredes, y la noche apenas comenzaba. Colt Ironhawk dejó escapar un murmullo profundo contra la clavícula de Ava Hollander, y aquella vibración cálida recorrió todo su cuerpo como un relámpago silencioso. Sus labios siguieron un camino lento sobre su piel, rozando cada curva con una devoción que la dejó sin aliento, acercándose cada vez más al lugar donde su pecho se elevaba con un temblor que ella no podía ocultar. Cuando él finalmente la besó allí, Ava dejó escapar un gemido suave, sorprendida por la intensidad de aquella ternura ardiente. La sensación la envolvió por completo. La forma en que él la tocaba, delicada y firme a la vez, le hizo arquear el cuerpo, sus dedos enredándose en el cabello negro de Colt, como si temiera perderse si lo soltaba. No entendía cómo un gesto podía sacudirla de esa manera, pero así era. Cada caricia la hacía suspirar. Cada roce despertaba algo que llevaba dormido toda su vida. Poco a poco, Colt descendió, dejando un rastro de calor que parecía capaz de iluminar la habitación por sí solo. Sus manos separaron sus muslos con una suavidad imposible de resistir. «Recuéstate», susurró él, su voz baja como un rezo nocturno. «Confía en mí». Y ella confió. El calor de su aliento la hizo jadear, y entonces, Ava sintió como si el mundo se diluyera a su alrededor. Era demasiado. La intimidad, la intensidad, la entrega. Sus dedos se aferraron a las pieles del lecho mientras una ola de emoción la recorría de pies a cabeza. «Ava», murmuró él, «déjate llevar. Estoy aquí». Y cuando la tensión dentro de ella cedió, cuando aquel momento la envolvió por completo, Ava sintió que algo dentro de su pecho se abría como una flor bajo el sol. Le temblaban las piernas. La respiración se le escapaba en suspiros. Y Colt permanecía allí, sosteniéndola con una paciencia que parecía infinita. Cuando él se incorporó, su silueta poderosa quedó recortada por la luz del fuego. Sus ojos oscuros ardían con un deseo contenido que, lejos de intimidarla, la hizo sentir más viva que nunca. Ella notó su cuerpo junto al suyo, fuerte, cálido, inevitable. «Ava». Su voz era un gemido contenido. «¿Estás lista?» Ella lo miró, viendo no solo al guerrero sino al hombre que la había cuidado, que había prometido protegerla, que la trataba como algo sagrado. «Sí», susurró, con el corazón desbordado. «Colt, te quiero conmigo». Él se inclinó, colocándose sobre ella con una delicadeza sorprendente para un hombre de tanta fuerza. «Iré despacio», prometió. «Te guiaré. No habrá miedo entre nosotros». Ella asintió, sintiendo un estremecimiento que no tenía nada que ver con temor. Era un reconocimiento profundo, una certeza. Aquello era más que deseo. Era conexión, destino, una entrega que iba más allá de lo físico. Cuando finalmente se unieron, Ava respiró hondo, sintiendo cómo sus corazones latían al mismo ritmo. Él apoyó su frente sobre la de ella, sus dedos entrelazados, sus respiraciones mezclándose. «¿Estás bien?», preguntó Colt, su voz rasgada por la emoción. «Me siento completa», susurró ella con lágrimas brillando en sus ojos. «Como si hubiera esperado toda mi vida por este instante. Por ti». El gesto que cruzó el rostro de Colt fue casi reverente. La besó despacio, con una ternura que la hizo temblar, y se movió con la paciencia de alguien que quería memorizar cada respiración suya. La intensidad creció entre ellos, no como un fuego salvaje, sino como una tormenta suave que lo llenaba todo. «Ava», gimió él,
su voz ronca de emoción. «Quédate conmigo». Cuando el momento culminó, fue como un estallido silencioso, un temblor compartido que los dejó sin aliento. Él la sostuvo con fuerza, como si temiera que el mundo pudiera arrebatársela. Ella lo abrazó, su rostro hundido en su pecho, respirando su aroma a tierra, a humo, a hombre. «Mi esposa», murmuró Colt, acariciando su espalda con devoción. «Mi amada esposa». Ava cerró los ojos, completamente rendida. Sentía que ya no era la mujer asustada que había llegado desde el este. Era otra persona, moldeada por este lugar, por este hombre, por esta nueva vida que apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el ministro de Copa Springs, Pastor Will Patterson, llegó nervioso, mirando de reojo a The Storm Riders que vigilaban la entrada. La ceremonia fue breve, legal y sencilla, celebrada dentro de su hogar, mientras Colt vestía ropa de hombre blanco que parecía a punto de reventar sobre su pecho. Cuando terminó, Ava ya no era solo esposa según la tradición de The Mesa Folk. Era Ava Ironhawk, esposa de Colt ante la ley y ante su pueblo. Y el mundo que la esperaba sería para siempre distinto. Aquella noche, y todas las que vinieron después, Colt Ironhawk regresó a su lecho con la misma mezcla de pasión ardiente y una ternura que desarmaba el alma. Con él, Ava Hollander descubrió un mundo entero dentro de sí misma, un territorio que nunca había imaginado. Sensaciones nuevas, caricias que la dejaban sin habla, momentos que la hacían temblar, entregas que la volvían totalmente devota a su esposo. En la oscuridad de su hogar, envueltos en pieles de búfalo y con el fuego ardiendo en silencio, no eran rey apache y novia llegada del este. Eran simplemente un hombre y una mujer aprendiendo a conocerse, construyendo algo que ninguno de los dos había previsto. Pero los días exigían otras obligaciones. Ava se dedicó por completo a aprender todo lo que pudiera sobre su nueva vida. El idioma apache era complejo, lleno de sonidos que su lengua de Boston jamás había formado. Pero ella practicaba sin descanso. Aprendió a reconocer plantas medicinales, a preparar alimentos tradicionales, a guardar silencio alrededor del fuego mientras los ancianos contaban historias que parecían venir desde el principio de los tiempos. Y poco a poco, sin que ella se diera cuenta, The Mesa Folk comenzaron a aceptarla. Todo inició con los niños. Les fascinaba su piel clara, su cabello dorado. Se reían cuando pronunciaba mal una palabra y se iluminaban cuando ella sacaba papel y lápices para enseñarles el alfabeto. Muy pronto, una docena de caritas la esperaban cada mañana, ansiosas por sus lecciones, compitiendo por ver quién podía aprender más letras. Había un pequeño llamado Thomas Deerfoot, que ya podía escribir su nombre en inglés, y una niña inquieta, Sarah Dove, que hacía preguntas interminables sobre el mundo más allá de las montañas. Después vinieron las mujeres. La primera en acercarse fue Elder Mooncrest, antigua amiga de la madre de Colt, una mujer sabia y paciente que tomó a Ava bajo su cuidado. Le enseñó a curtir pieles hasta dejarlas suaves como la seda, a tejer canastas tan firmes que podían llevar agua, a moverse con la serenidad y dignidad de The River Sisters. A cambio, Ava compartió recetas de Boston, mostró nuevas formas de conservar alimentos y ayudó a calcular precios más justos cuando llegaban The Dust Trail Men al territorio. Las visitas al puesto de intercambio se volvieron habituales. Ava acompañaba a Elder Mooncrest y a las demás mujeres, usando su educación para evitar que los comerciantes las engañaran. Pronto corrió la voz. La esposa blanca del rey apache tenía una mente afilada para los números. Los comerciantes empezaron a ofrecer precios justos sin protestar. Incluso los guerreros comenzaron a inclinar la cabeza con un respeto silencioso cuando ella pasaba. Pero no todos se alegraban de su presencia. El más hostil era Rook Red Bear, primo de Colt, un guerrero temible con una cicatriz que cruzaba su rostro como un rayo de fuego. Había perdido a toda su familia en un ataque de soldados blancos 10 años atrás, y el rencor le ardía en la mirada. Ava sentía sus ojos clavados en ella a donde quiera que iba.
Trató de ignorarlo, hasta que una noche escuchó palabras que le helaron la sangre. Desde la sombra del lodge del consejo, oyó a Rook murmurar con veneno. Ella es una serpiente entre nosotros. Susurra al oído del rey, lo vuelve blando. Pronto traerá soldados, nos traicionará. Si él no ve el peligro, alguien tendrá que eliminarlo por él. Ava retrocedió, con el corazón golpeándole las costillas. No podía acusarlo sin pruebas. Parecería la mujer blanca sembrando discordia entre apaches. Tendría que actuar con cuidado. Pero aquella noche, incluso acurrucada en los brazos de Colt, no logró apartar el frío que se le había instalado en los huesos. Días después, la encontró bajo las estrellas, mirando al cielo con expresión grave. «Dime qué ocurre», susurró ella. «Sea lo que sea, soy tu esposa, tu compañera». Colt suspiró, cargando en su pecho un peso que parecía demasiado grande incluso para él. «Hay un hombre», respondió finalmente. «Un ranchero blanco llamado Barrett Wade. Quiere las tierras junto al río del norte. Tiene amigos poderosos en el gobierno territorial. Están presionando para anular nuestro tratado y declarar estas tierras abiertas para colonos». «¿Puede hacerlo?», preguntó Ava, incrédula. «Con suficiente dinero e influencia, un hombre puede hacer casi cualquier cosa en este territorio». El tono de Colt era amargo. «He intentado frenarlo en los tribunales y en los consejos, pero Wade está impaciente. Ha comenzado a contratar hombres, de esos que resuelven problemas con balas». «¿Crees que atacará?». «Creo que está esperando una excusa, una provocación, algo que le permita decir que nosotros empezamos la violencia». Colt la miró con angustia. «Quiero proteger a mi gente, pero también quiero protegerte a ti. Si llega la guerra, Ava». Ella puso sus manos en su rostro. «No crucé medio mundo para huir al primer peligro», declaró. «Soy tu reina, ¿recuerdas?». «Las reinas no abandonan su reino». Los ojos de Colt brillaron con algo feroz y tierno. La estrechó contra su pecho. «No te merezco», murmuró. «Demasiado tarde», respondió ella con una sonrisa suave. «Ahora estás atado a mí». Se quedaron así, respirando juntos, sin notar la figura que los observaba desde la oscuridad. Rook Red Bear, su rostro deformado por el odio, ya tejiendo un plan capaz de destruirlo todo. 3 días después, la tragedia golpeó. Ava había llevado a los The Meadow Cubs a un prado junto al río del sur para sus lecciones. Se sentaron en círculo bajo un gran álamo, recitando letras entre risas. No escuchó los caballos, hasta que fue demasiado tarde. 6 hombres irrumpieron desde el bosque, con pañuelos cubriéndoles el rostro y armas en las manos. Los niños gritaron y corrieron. Ava atrapó a Lanny Starr y a Keo Wolf, tratando de huir con ellos, pero una mano áspera la sujetó con fuerza. «¡Vaya, vaya!», roncó una voz rasposa. «Miren lo que encontramos. La linda esposita del rey Apache». Ava luchó, pateó, arañó. Inútil. Eran demasiados. En pocos segundos la ataron, la amordazaron y la lanzaron sobre el lomo de un caballo como si fuera un saco de trigo. Lo último que vio antes de que se alejaran al galope fue a Keo Wolf corriendo hacia el campamento, las piernas pequeñas esforzándose, la voz alzándose en un grito de alarma. Luego, solo quedó el polvo y el miedo. La certeza terrible de que su nueva vida podía terminar antes de haber comenzado realmente le helaba el pecho. Al unirte a nuestra familia, nos ayudas a seguir contando historias de amores prohibidos, guerreros indomables y destinos que nadie vio venir. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. De corazón, gracias. Y ahora, regresemos a las tierras entre los 2 ríos, donde el peligro ya respira sobre la nuca de nuestra valiente novia por correo. Keo Wolf corría más rápido que nunca en su corta vida. Los pulmones le ardían, las piernas le temblaban, pero no se detenía. La imagen de su maestra, esa mujer blanca tan amable que le regaló su primer lápiz, que le dijo que era inteligente,
que le sonrió como si él importara de verdad. Siendo levantada a la fuerza por hombres enmascarados, lo empujaba desde atrás como un látigo. Irrumpió en el centro del campamento, la voz rota. ¡Se la llevaron! Los hombres blancos se llevaron a la reina. El campamento estalló en un torbellino. Los Storm Riders tomaron sus armas. Las mujeres tiraron de sus hijos hacia atrás. Los High Mesa Elders salieron de sus chozas con miradas graves y entendidas. Y en medio de todo, emergiendo del lodge del consejo con un rostro que anunciaba tormenta, apareció Colt Ironhawk. En 3 zancadas enormes estuvo frente a Keo Wolf, arrodillándose hasta quedar a su altura. «Dime todo», ordenó, con la voz controlada pero vibrando de furia contenida. «¿Cuántos hombres? ¿Hacia dónde cabalgaron? Repite cada detalle que recuerdes». Keo tragó aire como pudo y habló atropellado. «Eran 6. Todos con pañuelos en la cara. Cabalgaron hacia el norte, rumbo a las tierras del cañón. El que mandaba tenía la voz rasposa y un cinturón plateado con forma de cuerno largo. Los ojos de Colt se estrecharon. Conocía ese cinturón. Lo había visto en la cintura del capataz de Barrett Wade, un hombre brutal llamado Flint Cutter. Esto no era un secuestro al azar. Era una declaración de guerra. Colt se puso de pie y al hablar, su voz cruzó el campamento entero como un trueno. Cutter ha tomado a mi esposa. Wade ha hecho su jugada. Sus ojos recorrieron a su gente, deteniéndose en los guerreros listos para la batalla. Salgo en 1 hora. Necesito 20 hombres, solo voluntarios. Puede ser una trampa. Y no daré la orden para que nadie muera. Todos los guerreros dieron un paso al frente. La mandíbula de Colt se tensó con una emoción que no se permitió mostrar. Eligió a 20, los más rápidos, los mejores rastreadores, los luchadores más certeros. Entre ellos estaba Dane Greyhorn, su tío y consejero más confiable. Mientras se preparaban, una figura avanzó entre la multitud. Rook Red Bear. Su rostro marcado por la cicatriz mostraba una determinación nueva. Sus ojos oscuros ardían, pero Ava no hubiera reconocido ese brillo. No era odio, era propósito. Se colocó frente a Colt con la espalda recta. «Cabalgaré contigo, primo». Un murmullo recorrió al pueblo. Todos conocían la tensión entre Rook Red Bear y la esposa blanca del rey. Todos habían escuchado sus palabras duras en el consejo, las acusaciones de debilidad y traición. Colt lo observó largo rato. «Has dejado claras tus opiniones sobre mi esposa», respondió con cautela. «¿Por qué arriesgar tu vida por ella?» Rook apretó la mandíbula. «Porque es tu mujer, y porque la vi ponerse delante de Lanny Starr y de Keo Wolf, antes de que esos hombres la tomaran». Bajó la voz, pero todos lo oyeron. «Protegió a nuestros niños con su propio cuerpo. Me equivoqué en algunas cosas, tal vez es momento de enmendarlo». Colt sostuvo su mirada y asintió. «Cabalga con nosotros». 1 hora después, 22 jinetes cruzaban los pastizales hacia el norte, siguiendo las huellas que llevaban al laberinto rojo de los cañones, un sitio perfecto para una emboscada. Colt cabalgaba al frente, el rostro hecho piedra, el corazón ardiendo en rabia, miedo y un amor desesperado. «Resiste, pequeña flor», pensó. «Voy por ti». A kilómetros de allí, encerrada en una cabaña rudimentaria entre las grietas del cañón, Ava Hollander forcejeó por 100ª vez contra las cuerdas que le sujetaban las muñecas. La habían arrojado en un cuarto diminuto con piso de tierra y una ventana tan estrecha que ni un niño cabría por ella. Le habían quitado la mordaza, pero las manos seguían firmemente atadas detrás de la espalda. El cáñamo áspero le mordía la piel con cada movimiento. A través de las paredes delgadas, escuchaba a sus captores hablar. «Wade dijo que la mantengamos viva hasta que llegue», gruñó la voz grave de Flint Cutter. «Quiere negociar con el salvaje en persona, cambiarla por los derechos del agua del norte». «¿Y si los apaches no aceptan?», preguntó otro. «Entonces la matamos y dejamos el cuerpo donde lo encuentren». Un silencio escalofriante,
De una forma u otra, Wade gana. Obtiene la tierra, o consigue su guerra. La sangre de Ava Hollander se heló, pero obligó a su mente a trabajar, a trazar un plan. No iba a morir en aquella cabaña sucia. No iba a permitir que esos hombres la usaran como un peón para destruir al pueblo de su esposo. Ya había sobrevivido a la muerte de su madre, al vacío de perderlo todo, al viaje interminable a través del continente para casarse con un desconocido. Sobreviviría a esto también. Sus ojos recorrieron la habitación buscando cualquier cosa útil. De una tabla de la pared sobresalía un clavo oxidado. Si lograba acercarse lo suficiente, quizá podría desgarrar las cuerdas. Con lentitud, con una paciencia que le quemaba los nervios, empezó a deslizarse por el suelo. Las horas pasaron como un castigo. Para cuando la última fibra de la cuerda cedió, sus muñecas estaban abiertas y sangrando. Se mordió el labio para no dejar escapar un grito de alivio, moviendo los dedos para recuperar la circulación. La ventana era demasiado pequeña, pero había visto algo más. Una tabla suelta en el suelo, seguramente un acceso a un pequeño sótano o espacio de arrastre. Si lograba levantarla sin hacer ruido, tal vez podría esconderse bajo la cabaña y escapar cuando sus captores estuvieran distraídos. Esperó hasta escucharlos abrir una botella de whisky, sus voces cada vez más altas y descuidadas con el paso de las horas. Cuando el sol comenzó a caer y las sombras se alargaron entre las paredes del cañón, se decidió. La tabla se levantó con un crujido suave que le detuvo el corazón. Quedó inmóvil, escuchando. Los hombres siguieron bebiendo, ajenos a todo. Debajo del suelo había un espacio estrecho, oscuro y cargado de telarañas. Ava no dudó. Se deslizó hacia abajo, acomodó la tabla encima de ella lo mejor que pudo, y empezó a arrastrarse hacia el leve resplandor que entraba por el extremo del cabin. Salió al crepúsculo púrpura llena de tierra y telarañas, el vestido roto y el cabello alborotado. Ante ella, los cañones se extendían como un laberinto de roca roja y sombras. El aire olía a polvo y salvia, y a lo lejos aulló un coyote. No tenía idea de cuál camino la llevaría a un lugar seguro. Las paredes del cañón se alzaban a su alrededor como barrotes, cada dirección idéntica a la anterior. Por un momento, la desesperación amenazó con hundirla. Entonces pensó en Colt Ironhawk, en cómo la había mirado la noche de bodas con una ternura feroz, en su voz prometiendo que ella florecería, no se quebraría. En todas las noches que la había sostenido entre sus brazos, susurrándole amor en dos lenguas, haciéndola sentirse querida, vista, completa. Ella volvería con él, o moriría intentándolo. Escogió una dirección y avanzó tan rápido como se atrevía, pegada a las paredes del cañón, usando las rocas como cobertura. Detrás de ella escuchó un grito. Habían descubierto la habitación vacía. El caos estalló. Relinchos, maldiciones, pasos apresurados. Ava corrió con más fuerza, el cañón torciéndose una y otra vez, cada pasaje igual al anterior. Estaba completamente perdida, los pulmones ardiendo, los pies desgarrados por las piedras filosas, pero siguió moviéndose, sostenida solo por su voluntad y por la imagen de la mirada de Colt, cuando ella le prometió caminar a su lado. Giró una esquina y chocó contra una pared de músculo. Unas manos fuertes la sujetaron y ella gritó, luchando con todo lo que le quedaba, pateando, mordiendo, arañando. «¡Ava! ¡Ava! ¡Detente! ¡Soy yo!». La voz atravesó su pánico como un rayo. Alzó la vista y encontró esos ojos oscuros, brillando con alivio, amor y una furia apenas contenida. «Colt. Dios mío», sollozó, dejándose caer contra su pecho. «Dios, me encontraste». Los brazos de él la envolvieron como si temiera que fuera a desaparecer. Podía sentirlo temblar, a ese hombre enorme y poderoso que siempre había parecido invencible, temblar por ella. «Siempre te encontraré», murmuró contra su cabello. «Siempre, hasta mi último aliento». No tuvieron más de un segundo antes de que el sonido de caballos aproximándose rompiera el momento.
Los Storm Riders emergieron de las sombras del cañón, formando un círculo protector. Y desde el lado opuesto apareció Flint Cutter con sus hombres, rostros retorcidos de rabia al ver a su prisionera escapada. «¡Entrégala, salvaje!», gritó Cutter, tirando de las riendas a unos 20 metros. «Le pertenece a Barrett Wade. Cuando él acabe con ella, podrás quedarte con su cadáver». Colt dio un paso adelante, su cuerpo interponiéndose entre Ava y los hombres que la habían tomado. «Ella es mi esposa», dijo, su voz cortante como piedra. «No pertenece a nadie más que a sí misma. Y a mí». Su mano se deslizó hacia el cuchillo que llevaba al cinturón. «Y vas a pagar por lo que has hecho». Cutter soltó una carcajada áspera. «Somos 6, ustedes 20. Sí sé contar, pero tengo algo que tú no». Alzó la mano y 2 de sus hombres levantaron rifles, apuntando no a los guerreros sino a Ava. Las paredes del cañón se cerraron como si respiraran, la luz agonizante dejando sombras largas que convertían el lugar en una tumba. Ava escuchaba su propio corazón como un tambor. Pensó en los niños a los que enseñaba, Keo Wolf, Lanny Starr, todos los rostros pequeños que la saludaban cada mañana. Pensó en Elder Mooncrest, en sus manos suaves mostrándole cómo tejer. Pensó en la mirada de Colt bajo la luz del fuego, como si ella fuera algo sagrado. No iba a permitir que esos hombres destruyeran eso, ni para ella, ni para nadie. La mente de Ava trabajó con rapidez. Vio el cálculo en los ojos de Colt, la matemática desesperada de cómo salvarla sin matarla. Vio a los Storm Riders, tensos como flechas, y vio la sonrisa satisfecha de Cutter, convencido de que tenía todas las ventajas. Pero Flint Cutter había cometido un error. La había subestimado. «En algo tienes razón», dijo de pronto Ava Hollander, su voz cortando la tensión como un filo. Las miradas se giraron hacia ella. Sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Las balas sí viajan más rápido que los caballos, pero también vuelan más rápido que los hombres que van a pie. Y ahora mismo, tus caballos están muy, pero muy nerviosos». Como si el mundo escuchara su desafío, un silbido agudo quebró el aire. Era Rook Redbeard, que había logrado rodear al grupo de Cutter mientras todos estaban distraídos con el enfrentamiento. Desde las rocas altas, los Storm Riders comenzaron a soltar piedras enormes por las laderas. El estruendo retumbó como si el cañón entero se desmoronara. Los caballos entraron en pánico. Los hombres de Cutter luchaban por sujetar las riendas, sus rifles moviéndose de manera peligrosa. En ese instante de caos, Colt Ironhawk actuó. Fue un destello, un relámpago humano cruzando la distancia que los separaba. Su cuchillo brilló bajo la última luz del día. El grito de Cutter se apagó cuando cayó del caballo, sujetándose el brazo donde la hoja de Colt lo había abierto hasta el hueso. Los guerreros Apache descendieron como una ola imparable. Todo terminó en pocos minutos. Los hombres de Cutter quedaron desarmados, atados, temblando al verse rodeados por rostros que no prometían compasión alguna. Colt se plantó sobre Flint Cutter, su cuchillo aún goteando. «Vas a llevar un mensaje a Barrett Wade», dijo, su voz hecha de hielo y hierro. «Dile que su guerra terminó antes de empezar». Su mirada se endureció. «Dile que si vuelve a amenazar a mi gente o a mi esposa, iré por él. No por sus hombres, no por su tierra, por él. ¿Y lo que le haré? Hará que esto», señaló el brazo destrozado, «parezca un favor». Luego dio un paso atrás, haciendo un gesto a sus guerreros. «Déjenlos ir, que regresen arrastrándose ante su amo con el mensaje». El regreso al campamento fue un borrón para Ava. Viajaba sentada frente a Colt, protegida entre sus brazos mientras él guiaba el caballo. Estaba agotada, adolorida, aún temblando por todo lo vivido. El aire nocturno se colaba por su vestido roto, pero el calor del cuerpo de Colt la envolvía, y cada cierto tiempo él inclinaba la cabeza para besarle el cabello, como si necesitara comprobar que seguía allí, viva, a salvo. A su alrededor,
Los Storm Riders avanzaban en formación, con expresiones serias pero victoriosas. Rook Redbeard cabalgaba cerca, y cuando Ava le sostuvo la mirada, él asintió apenas, un gesto pequeño, pero lleno de un respeto que valía más que cualquier palabra. Ava había sido puesta a prueba, y no había fallado. Debajo del miedo y las heridas, algo nuevo ardía dentro de ella. Orgullo. No había sido una víctima impotente. Había luchado. Había escapado. Había ganado tiempo hasta que Colt pudiera encontrarla. Les había demostrado, a sus captores, al pueblo de Colt, a sí misma, que no era una flor frágil del este que se marchitaba al primer viento. Era la reina de los dos ríos, y lo había ganado con cada paso que dio. Cuando por fin llegaron al campamento, el amanecer pintaba el horizonte de rosa y oro. Toda la aldea, los Mesa Folk, se reunió para recibirlos, sus rostros ansiosos tornándose en alegría al verla en los brazos de su líder. Pero fue Elder Mooncrest quien se abrió paso primero. Sus ojos viejos brillaban con lágrimas mientras alzaba una mano para tocar el rostro de Ava. «Hija mía», susurró, «bienvenida a casa». Aquellas palabras rompieron algo dentro de Ava. Bajó del caballo y se lanzó a los brazos de la anciana, llorando contra su hombro mientras el pueblo los rodeaba como un abrazo enorme de pertenencia. Estaba en casa. Por primera vez, realmente en casa. Más tarde, cuando ya la habían lavado, alimentado y curado, Ava se sentó junto a Colt en su hogar, envuelta en pieles frente al fuego. «¿Y ahora qué pasará?», preguntó en voz baja. «Wade no se detendrá. Humillaste a sus hombres. Querrá venganza». Colt guardó silencio un largo momento, mirando las llamas. «Antes de salir a buscarte envié mensajeros al gobernador territorial», dijo al fin. «Les di copias de cada carta que Wade ha escrito amenazándonos. Documentos que prueban que ha intentado romper nuestro tratado de forma ilegal. También envié testimonios de 3 de sus antiguos trabajadores dispuestos a declarar en su contra». Giró hacia ella, un destello de satisfacción sombría cruzando sus ojos oscuros. «Wade ha sobornado funcionarios, ha intimidado testigos, ha operado fuera de la ley por años. Las pruebas que reuní lo destruirán». «¿Planeabas esto?», susurró Ava. «Me estaba preparando para la guerra», respondió. «La guerra que esperaba no tener que pelear». Le tomó la mano, acariciando su palma con el pulgar. «Nunca quise luchar, Ava. Solo quise proteger a mi gente. Construir algo que durara más allá de mi vida». Su voz se suavizó. «Y ahora, construirlo contigo». Ava apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo cómo su mundo, por fin, encontraba forma. «Lo construiremos juntos», prometió Ava Hollander, su voz baja pero firme. «Pase lo que pase». Afuera, el sol subía en un cielo azul limpio, y en algún punto lejano un águila lanzó un grito áspero, un sonido de libertad, de bravura, de esperanza. La tormenta había pasado, pero la historia aún no llegaba a su final. 3 semanas después del rescate de Ava, un jinete llegó desde Copper Springs con noticias que lo cambiarían todo. Aquella mañana había comenzado como cualquiera. Ava estaba sentada con los niños bajo el gran álamo, guiando sus manitas mientras practicaban escribir sus nombres. Keo Wolf ya dominaba cada letra y trabajaba en oraciones completas. Lani Starr descubría un talento para el dibujo, llenando los bordes de sus hojas con caballos, águilas y flores. El sonido de sus risas flotaba en el aire como música ligera. Entonces el jinete apareció en el horizonte, empujando a su caballo con urgencia, y Ava sintió un cambio en el ambiente, como si una sombra cruzara el día. Para cuando llegó al campamento, Colt Ironhawk y los High Mesa Elders ya lo esperaban para recibir el mensaje. Y era mejor de lo que cualquiera había imaginado. Barrett Wade había caído. El gobernador territorial, enfrentado a montañas de pruebas sobre los actos ilegales de Wade, sobornos, amenazas, falsificación de reclamos de tierra, intimidación de testigos, le había quitado todas sus propiedades
y emitido una orden de arresto. Pero había más. Una investigación reciente reveló que Wade había sido responsable de una masacre ocurrida 3 años antes en un asentamiento. Muertes que él había culpado a los Apache para justificar su expansión. La sangre de familias inocentes estaba en sus manos. Intentó huir a México, pero los Iron Badge Marshals lo atraparon en la frontera, escondido en un carro de suministros como el cobarde que era. Pasaría el resto de su vida en una celda. Sus sueños de poder reducidos a 4 paredes y una ventana estrecha. Finalmente, las familias de sus víctimas tendrían justicia. Cuando Colt leyó la carta en voz alta ante el consejo, un clamor estalló entre los guerreros y los ancianos. La amenaza que había pesado sobre ellos por tanto tiempo, al fin, se desvanecía. Su tierra estaba a salvo, su futuro, protegido. Algunas de las mujeres mayores, las River Sisters, lloraban al recordar tantas noches temiendo que soldados llegaran a expulsarlas de su hogar. Pero fue Rook Redbeard quien sorprendió a todos. Se levantó de entre los guerreros y caminó hacia Ava, que estaba sentada junto a su esposo. El silencio cayó como un manto sobre la choza del consejo. Todos sabían de la tensión que había existido entre él y la mujer blanca. Nadie sabía qué haría. Rook Redbeard se detuvo frente a ella y, para asombro general, cayó de rodillas. «Me equivoqué contigo», dijo, su voz áspera pero clara. «Dejé que mi rencor me cegara. Tú nunca fuiste nuestra enemiga». Ava vio algo distinto en su rostro marcado. Culpa. Y bajo ella, el primer destello frágil de respeto. Cuando esos hombres te llevaron, no te escondiste. No suplicaste. Te lanzaste delante de nuestros niños, luchaste, escapaste. Mostraste el corazón de una guerrera, aunque no tuvieras entrenamiento. Sacó de su bolsa un brazalete de plata y turquesa, antiguo y hermoso. «Era de mi madre», susurró. «Soldados blancos la mataron cuando yo era niño. Lo he llevado siempre, recordándome todo lo que perdí, todo lo que odié». Lo extendió hacia Ava. «Quiero que lo tengas, no para borrar lo que ocurrió, sino para recordar que el pasado no debe envenenar el futuro, que los enemigos pueden convertirse en familia». Los ojos de Ava se llenaron de lágrimas. Con manos temblorosas tomó el brazalete, sintiendo su peso, su historia, la magnitud del gesto. «Lo guardaré con mi vida», susurró, «y honraré la memoria de tu madre siendo digna de ello». Rook Redbeard asintió y volvió a su lugar entre los guerreros. Algo había cambiado. La última barrera se había derrumbado. Ava ya no era la mujer blanca que se casó con su líder. Ahora era una de ellos. Esa noche, a solas en su hogar, Colt la sostuvo entre sus brazos mientras el fuego se consumía. «Has conquistado a mi gente más que cualquier ejército», murmuró contra su cabello. «Ahora te seguirían hasta en la guerra. Morirían por ti». «No quiero que nadie muera por mí», respondió Ava suavemente. «Solo quiero vivir aquí, contigo, con ellos. Quiero enseñar a los niños, aprender de los ancianos y envejecer mirando el sol caer sobre los 2 ríos». Colt se apartó un poco para mirarla, sus ojos oscuros, llenos de ternura. «¿Eso deseas de verdad? ¿Esta vida? No será sencilla. Habrá momentos duros, pruebas que superar», advirtió Colt Ironhawk con una seriedad tranquila. «El mundo de los blancos no siempre será amable con una mujer que decidió vivir entre los nuestros». Ava Hollander levantó la mano y acarició la firme línea de su mandíbula, como si quisiera sellar sus palabras en su piel. «Viví 22 años en ese mundo», respondió. «Estaba sola, con miedo, invisible. Aquí contigo, por primera vez, sentí que alguien me veía, que alguien me quería. Sentí que pertenecía a un lugar». Sonrió, luminosa. «Esto no es un sacrificio, Colt. Es la vida que no sabía que estaba buscando». Él la besó entonces, despacio y profundo, vertiendo todo su amor, su gratitud y esa devoción feroz que ardía solo para ella. Cuando al fin se separaron,
respirando entrecortado. Colt apoyó su frente en la de ella. «Hay algo que quiero decirte», susurró. «He esperado el momento adecuado para compartirlo». El corazón de Ava dio un salto. «¿Qué es?» «Antes de pedir una esposa por carta, recé», confesó, «a los espíritus de mis antepasados, a esta tierra. Pedí que me enviaran a una mujer capaz de tender un puente entre dos mundos, con fuerza para soportar dificultades, sabiduría para calmar conflictos, y un corazón grande para amar no solo a un hombre, sino a un pueblo entero». Se apartó un poco y la miró a los ojos. «Y te enviaron a ti, Ava. Eres la respuesta a una plegaria que no supe formular». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Entonces ella tomó su mano y la llevó a su vientre. Colt se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron, enormes. Durante un instante parecía incapaz de respirar. «¿Quieres decir que?» «Sí», rió ella entre lágrimas. «Llevo a tu hijo dentro de mí. Nuestro hijo. La próxima semilla de estas dos riberas». El sonido que escapó del pecho de Colt fue mezcla de risa y sollozo. La levantó del suelo, girándola con una alegría tan pura que a Ava se le apretó el corazón. «Un hijo», murmuró. «Nuestro hijo». La dejó en el suelo con extremo cuidado, como si temiera romperla. Sus manos se quedaron suspendidas sobre su vientre a un plano, temblando. «Protegeré a los dos con mi vida», juró. «Construiré un mundo donde nuestro hijo pueda sentir orgullo de ambas sangres, donde jamás deba elegir entre la de su madre y la de su padre». Ava cubrió sus manos con las suyas. «Lo construiremos juntos», prometió. «Como todo lo que hemos levantado hasta ahora». Los meses siguientes fueron los más felices de su vida. Su embarazo avanzaba sin problemas, atendido por Elder Mooncrest y las River Sisters, que ya eran su familia. Ava seguía enseñando a los niños, su vientre creciendo semana tras semana. Los Meadow Cubs estaban fascinados con el milagro que crecía en su maestra. Kio Wolf se declaró protector oficial del bebé, prometiendo enseñarle a rastrear y a cazar en cuanto pudiera caminar. Lanny Starr comenzó a fabricar diminutos mocasines, manejando el cuero con sorprendente habilidad. El campamento entero vibraba con expectación. No nacía un hijo real en el territorio de los dos ríos desde hacía más de 10 años. Y este sería especial. Un puente vivo entre mundos, con sangre de guerreros apache y de colonos del este. Los ancianos hablaban de señales, de águilas girando en el cielo y ríos tan claros como cristal. Colt Ironhawk, entretanto, se volvió más protector que nunca. No dejaba que Ava cargara nada pesado. Llenaba su casa de flores silvestres, traía bayas del río, e incluso pasó un día entero buscando un tipo de miel que ella mencionó antojarse. Los Storm Riders se burlaban de él sin piedad, viendo a su temible líder convertido en un cuidador nervioso. Pero el cariño detrás de esas bromas era evidente. Nunca lo habían visto tan feliz. Por las noches, Colt apoyaba su oreja en el vientre creciente, escuchando, susurrando bendiciones en su lengua. A veces Ava despertaba y lo encontraba observándola, con los ojos suaves, maravillado como si aún temiera que fuera un sueño. Rook Redbeard se transformó en un aliado inesperado. Tomó como misión vigilar la seguridad de Ava personalmente, asignando guerreros cuando Colt tenía asuntos del consejo. El brazalete de plata y turquesa de su madre nunca abandonó la muñeca de Ava, y a veces él lo miraba con una mezcla de tristeza y paz que no necesitaba palabras. La primavera llegó con ráfagas de flores y viento tibio, y con ella, el día que Ava había estado esperando. Las primeras contracciones comenzaron al amanecer, suaves al inicio, luego firmes como olas que no daban tregua. Ava apretó la mano de Colt cuando la primera contracción fuerte la dobló, y vio el destello de miedo en sus ojos. Ese hombre que había enfrentado rifles sin parpadear. Temblaba ante la posibilidad de perderla. «Estaré bien»,
Lo tranquilizó, aunque la voz le temblaba. Las mujeres llevan haciendo esto desde el principio de los tiempos. Elder Mooncrest no toleró su nerviosismo. Lo empujó fuera de la cabaña con fuerza sorprendente para su edad. Esto es trabajo de mujeres, sentenció. Tú solo estorbas. Ve, camina, reza. Te llamaremos cuando sea el momento. Durante horas que parecían días, Ava luchó por traer a su hijo al mundo. El dolor era salvaje, una ola que la dejaba sin aire, pero Elder Mooncrest estuvo allí. Y las River Sisters tomaban sus manos, limpiaban su frente, susurraban palabras de ánimo en dos lenguas que se mezclaban como una canción antigua. Afuera, Colt Ironhawk caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, pálido, con las manos crispadas. Todo el poblado de los Mesa Folk aguardaba en un silencio tenso, las miradas fijas en la puerta de la casa del jefe. Incluso Rook Red Bear estaba allí, el rostro endurecido por la preocupación, sus labios moviéndose en lo que parecían plegarias antiguas. El sol ascendió, acortando las sombras. Los gritos de Ava Hollander cruzaban el campamento, hasta que cuando el astro llegó a lo más alto del cielo azul, otro sonido desgarró el aire. El llanto fuerte, decidido, de un recién nacido, enfadado por haber sido arrancado de la oscuridad cálida del vientre. Elder Mooncrest salió de la casa con una sonrisa que parecía alumbrar medio mundo. Una hija, anunció, su voz clara resonando entre todos. Sana y fuerte, con los ojos de su padre y el espíritu de su madre. Los espíritus han bendecido esta unión. Un rugido de celebración estalló entre la gente. Los Storm Riders sonrieron por primera vez en horas. Las mujeres se abrazaron, llorando de alivio. Hasta Rook Red Bear dejó escapar una sonrisa breve, con los ojos brillantes. Colt pasó junto a Elder Mooncrest y entró. Su corazón golpeaba como un tambor. Ava estaba recostada sobre pieles, agotada pero radiante, con su hija contra el pecho. La niña era perfecta, piel cobriza, un leve mechón oscuro y unos ojos profundos, ancestrales, idénticos a los de Colt. Él cayó de rodillas, las lágrimas corriendo sin vergüenza. «Es hermosa», susurró. «Lo más hermoso que he visto jamás». «¿Quieres cargarla?», preguntó Ava. Con manos temblorosas, él tomó a su hija. Era tan pequeña, tan frágil, tan milagrosa. La bebé lo observó un instante, y Colt sintió cómo algo se quebraba y se reconstruía dentro de él. Había sido hijo de un jefe, guerrero, líder de su nación, negociador ante gobiernos, constructor de un reino entre dos ríos. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con sostener a su hija por primera vez. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Ava suavemente. Colt miró a la mujer increíble que había cruzado un continente para encontrarlo, que enfrentó secuestradores, que se ganó el corazón de su pueblo y que le había dado este tesoro perfecto. «En nuestra lengua existe una palabra», dijo. «Significa la primera luz después de una larga oscuridad. La esperanza que nace cuando todo parece perdido». Miró a la niña, al futuro que guardaban sus ojos. «La llamaremos Mira Dawnstar, porque será la luz que guiará nuestro camino». Ava sonrió, las lágrimas resbalando. «Mira Dawnstar. Sí, es perfecto». Esa noche, con la bebé durmiendo entre ellos, Ava y Colt miraron cómo aparecían las estrellas una a una sobre el cielo profundo. «Jamás imaginé esto», murmuró ella. «Cuando respondí a aquel anuncio, cuando subí a ese tren, pensé que iba hacia mi condena. Pensé que viviría como extranjera en una tierra que no me querría, en un matrimonio de conveniencia con un hombre al que nunca podría amar». Se volvió hacia él, sus ojos verdes brillando. «¿Y ahora? Ahora lo tengo todo. Un esposo que hace que mi corazón se acelere cada vez que entra en la habitación. Un pueblo que me ha abrazado como una más. Una hija que une lo mejor de ambos mundos». Rozó su mejilla con la punta de los dedos. «Te amo, Colt.
te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Él tomó su mano y la besó. Y yo te amo, mi reina, mi compañera, la madre de nuestra estrella del alba. Su voz bajó a ese murmullo grave que aún hacía temblar a Ava. Una vez me preguntaste qué pasaría ahora, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo. Ahora, dijo atrayéndola hacia él, vivimos, construimos, amamos. Criamos a nuestra hija para que sea fuerte, sabia y orgullosa. Envejeceremos juntos, viendo a nuestros nietos correr por las orillas de los dos ríos. Besó su frente, su nariz, sus labios. Ahora empieza nuestro para siempre. Ava sonrió contra su boca. Me encanta cómo suena eso. Afuera, el viento susurró entre los álamos, llevando consigo el aroma de la salvia y las flores silvestres. Los dos ríos continuaron fluyendo, convirtiendo la luz de las estrellas en plata líquida. Con los años, la historia de Colt Ironhawk y Ava Hollander se volvería leyenda. El líder apache que pidió una esposa por carta y encontró a su alma gemela. La mujer del este que cruzó tierras desconocidas para descubrir su verdadero hogar. Su hija, Mira Downstar, crecería fuerte, sabia, querida en ambos mundos. Y un día lideraría a su gente hacia una nueva era, sosteniendo el puente que sus padres habían construido. Pero esa noche, nada de eso importaba. Solo importaba el calor del fuego, la suavidad de las pieles, el peso de su hija dormida entre ellos, y la certeza absoluta de que habían encontrado algo precioso y eterno. Ava Hollander, esposa por correspondencia, maestra, guerrera, reina, madre, cerró los ojos y soñó con los hermosos mañanas que estaban por venir. Había venido al oeste buscando deber, había encontrado destino, y descubrió que, a veces, las mayores aventuras comienzan con 3 palabras en la carta de un desconocido. Un billete de tren hacia lo incierto, y el valor de decir sí a una vida más grande de lo imaginable. Fin. Así termina la historia de Colt Ironhawk y Ava Hollander. Un amor que cruzó fronteras, que venció el rencor y sembró una herencia destinada a durar generaciones. Pero antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.